En el video anterior, en la fisiología del entrenamiento, estuvimos hablando del potencial redox y de las dos glucólisis, glucólisis rápida y glucólisis lenta, y cuál de ellas, según la intensidad del ejercicio, iba a estar trabajando con más aporte de energía. Ahora vamos a ver qué reacción hay para que el lactato vuelva a transformarse en posible energía y no sea solamente para acumular fatiga. Nosotros vemos ahora la reversibilidad de la reacción piruvato-lactato. El ácido pirúvico va a transformarse en ácido láctico gracias a la LDH1, que es la enzima que posibilita la transformación de ácido láctico. ¿Por qué se llevó a cabo? Porque el NAD vino con un hidrógeno en su forma reducida y cedió el hidrógeno yéndose en su forma oxidada. Luego vemos que a partir de la continuidad del ejercicio con una intensidad preponderantemente estable, el ácido láctico puede volver a reconvertirse en ácido pirúvico por la acción de la LDH2. Aquí va a venir el NAD, que no tiene el hidrógeno, va a tomar el hidrógeno y se va a reducir. Por consiguiente, se lo va a llevar al hidrógeno y hay una reconversión hacia ácido pirúvico. Este ácido pirúvico va a terminar ingresando en la mitocondria. La dinámica de la metabolización en el ejercicio del lactato. Definiciones para interpretar. La producción, tasa de aparición de lactato en sangre o célula muscular. Lo vamos a tener como la RA. Es producción de lactato. Luego tenemos otro término para tener en cuenta, la remoción. Tasa de desaparición de lactato en sangre o célula muscular. Lo tenemos con la sigla RD. Y luego tenemos el estado de equilibrio lactáceo. Niveles similares de producción y remoción de lactato. Es el steady state o estado estable del lactato. Retorno. Define la reversibilidad de la reacción de piruvato a lactato en relación al tiempo. Representa la potencia de remoción del lactato. Todos los atletas tienen una potencia para poder remover ese lactato. Eso se va a mejorar con el entrenamiento. Acumulación o descenso se refiere al aumento del lactato o disminución de esa concentración en los niveles de célula sangre. Y la oxidación, cantidad o tasa de lactato oxidado en el ciclo de Krebs previa reconversión del mismo a ácido pirúvico, es la oxidación de este lactato. Evidencia de que el aporte del oxígeno no es un factor determinante de la producción del ácido láctico. Llegaron con estudios a entender de que no quería decir que la falta de oxígeno era lo que ocasionaba la acumulación de lactato en la célula, sino que era la intensidad. Desde el punto de vista metabólico, los estados redox intracelulares son determinantes de la activación de las vías oxidativa y no oxidativa del ácido pirúvico. Estos estados redox, como los vimos en el otro video, son los estados en los cuales el NAD tiene caminos para llevar el hidrógeno y lograr sacarlo del citoplasma de la célula para que no descienda el pH y la acidosis ocasione que tengan que terminar la actividad por fatiga presentada más la acumulación del lactato. La velocidad de la glucólisis y todos los factores intra y extracelulares que la afectan son las causales fundamentales de la tasa de producción y de remoción del ácido láctico. O sea que cuando el ejercicio más elevado es, más glucólisis rápida va a haber, más concentración de lactato. Cuanto más moderado es el ejercicio, más aporte parejo, y cuanto más bajo, más aparición de la glucólisis lenta, por ende menos acumulación de ácido láctico. Los términos glucólisis lenta y glucólisis rápida deben sustituir a los términos aeróbico y anaeróbico, por reflejar más apropiadamente los fenómenos metabólicos ocurrentes. ¿Qué es el umbral anaeróbico? Ya que hablamos de dos glucólisis, una aeróbica y una anaeróbica. ¿Cuándo se presente? ¿De qué forma determinamos a dónde está? El umbral anaeróbico ventilatorio y el umbral anaeróbico lactáceo nos pueden dar una ayuda de cómo los dos trabajan en forma conjunta para darnos la posibilidad de tener alta energía aeróbica presente y un buen nivel de energía anaeróbica. El umbral de aeróbico ventilatorio está determinado por la relación de las curvas que reflejan los valores de eficiencia ventilatoria.
por el oxígeno, la ventilación y el consumo de oxígeno, y por el dióxido de carbono, la ventilación y la expulsión de este dióxido de carbono en los ejercicios, en una carga progresiva de esfuerzo durante una ergoespirometría. Esto se saca por curvas que se dan en comportamiento en las variables en crucero, en crossover o en altas intensidades continuas. El umbral anaeróbico lactácido está determinado por el punto de inflexión de la curva de la velocidad de lactato durante el desarrollo de un esfuerzo progresivo. Quiere decir que viene desde menor intensidad a mayor intensidad manteniendo una progresión estable, punto a partir del cual la relación lineal entre ambas variables se convierte en exponencial. Acá tenemos un gráfico y vemos abajo V1, V2, V3, V4 son velocidades y en el otro largo del cuadro vemos la cantidad de milimoles de 2, de 4, de 6, de 8 y de 10. Vemos un punto en que la curva con esa flecha sostiene un punto de inflexión en el cual se dispara la acumulación de ácido láctico. Aquí tendríamos el punto de que hay un umbral de lactato. ¿Cómo se lleva a eso? Es que la tasa de aparición le gana a la parte de la tasa de remoción. Acá en el gráfico tenemos un punto de umbral anaeróbico, como habíamos hablado en el anterior, y por aquí abajo vemos cómo la aparición, RA, va ganando a la capacidad de remover el lactato. Por eso llega un momento en que la aparición es mucho más que la capacidad de remover. Por eso se da la gran cantidad de acumulación de lactato y llegamos a determinar que en este punto, en la carga de trabajo, está el umbral. ¿Qué es el umbral anaeróbico? El umbral anaeróbico, en cualquiera de sus definiciones, es un evento que se produce en el laboratorio o en el campo ante un esfuerzo progresivo de cargas crecientes. Esto es fundamental, no hay pausa, las cargas crecen y llegamos a un punto en el que termina la capacidad de energía aeróbica y empieza a ser predominante la anaeróbica y hasta ahí llegamos en un esfuerzo máximo de capacidad. Este esfuerzo de carga creciente progresiva no se asemeja a ninguna prueba de juego deportivo y solo se instrumenta en protocolos fisiológicos con evaluaciones. Los significados e implicancias sustentados durante años no reflejan los sucesos metabólicos celulares que generan los cambios en las variables fisiológicas utilizadas para su detección. El umbral anaeróbico como expresión de la transición entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico es falaz, ya que antes del mismo no todo es aeróbico, ni después del mismo todo es anaeróbico. Es un artificio metodológico que lo convierte en una ficción fisiológica. Nosotros hablamos siempre de que todos los sistemas trabajan a la vez. Cuanto más alta es la intensidad, más cantidad de energía sale de los mecanismos eficientes de energía anaeróbica. Cuando la intensidad es menos intensa, va a ser preponderante la energía aeróbica. Entonces, el punto en el cual la curva se quiebra nunca es total. Siempre, cualquiera sea de los dos que predomine, el otro también va a estar aportando energía. Entonces, tenemos puntos en que hay un estado de equilibrio lactácido. El estado de equilibrio lactácido se da porque la cantidad de aparición de lactato y de remoción de lactato se equiparan. Acá vamos a encontrar el nuevo dato. Ya conocíamos que hay aparición de lactato y lactato que se remueve. Ahora vamos a ver que si el ejercicio es submáximo, puede llegar a pasar de que, acá estamos con la intensidad, se dé un punto en el cual haya equivalencias entre aparición y remoción. Acá vemos en el primer gráfico una intensidad de ejercicio en la cual ambos están parejos. Luego hay un quiebre y hay mucha más aparición y la remoción va un poco de nivel más abajo que la capacidad de lactato que aparece. Entonces estoy acumulando lactato. Cuando este lactato se lleva al punto en que la aparición es demasiado elevada, se va a romper esa cantidad de lactato, como en este punto que tenemos acá. La aparición fue demasiado, la remoción logró un momento equiparar,
pero luego la aparición, porque la intensidad del ejercicio lo fue demandando, sobrepasa en gran medida a la remoción. Entonces aquí, en la parte verde, tenemos cómo el umbral de lactato está presente y se ve la acumulación. Entonces, el punto de umbral de lactato va a ser cuando la remoción no puede equiparar a la producción. Acá tenemos una tasa de producción y remoción de lactato en otro gráfico y en las concentraciones, y acá vamos a ver en qué forma se relaciona la tasa de producción y remoción del lactato con el consumo máximo de oxígeno. Vemos que van muy parejas en ambas puntos. Cuando la remoción no equipara el de lactato a la aparición y se dispara el umbral anaeróbico, nosotros vemos que también el consumo de oxígeno tiene su punto muy parecido, y por lo pronto la energía anaeróbica va a ser la que va a tener que seguir dando el aporte, porque la cantidad de energía aeróbica ya no es posible con esa intensidad de ejercicio. El estado de equilibrio lactácido. Entonces, se representa un estado metabólico en el cual, ante un esfuerzo de intensidad dada, se alcanza un valor estable de lactato sanguíneo, esfuerzo que puede ser mantenido sin alteración sustancial de este valor estable. El estado de equilibrio lactácido se alcanza cuando se equiparan las tasas de aparición, RA, y de desaparición, RD de lactato, o lo que es equivalente, cuando se igualan los niveles de producción y remoción del lactato. Cada individuo tiene un nivel de tolerancia a los estados de equilibrio lactácido en relación al volumen o duración del esfuerzo, a la intensidad del esfuerzo, a la densidad o pausa entre los estímulos, a la frecuencia de los estímulos. Los estados de equilibrio lactácido pueden ser clasificados por niveles funcionales y son entrenables por estímulos específicos, estímulos de tipo intervalado, quiere decir que hay pausas, y estímulo o velocidad estable, no progresiva. Es la única forma en que podemos encontrar con ejercicios estables e intervalados el que poder soportar estados de lactato presentes en el músculo durante un largo tiempo y poder seguir con la actividad. De esa forma vamos a lograr que se vaya removiendo el lactato y que podamos continuar haciendo el ejercicio. Acá tenemos el citoplasma, el glucógeno, la glucosa, el ácido pirúvico. Ya hemos visto estos gráficos, algunos parecidos. Vemos que el ácido láctico va y viene a transformarse nuevamente en ácido pirúvico y puede ser reconvertido en la mitocondria como una fuente de energía. En la parte del torrente vascular vemos que hay aparición del lactato, RA, hay menor acumulación, y luego cuando se da la tasa parecida entre ácido láctico y entre la aparición y la remoción, se da el estado de equilibrio. ¿Qué es lo que ocasiona que el ácido láctico esté presente en el ejercicio intenso? Va a provocar la disminución del pH muscular sanguíneo, perturbando el estado ácido-base. Va a bajar el pH. La teoría del Suttle o el lactato, el viaje del lactato hacia otros puntos, se da que es removido a tejidos anatómica y histológicamente diferentes que están a distancia, brindando una fuente significativa de sustrato oxidable y un precursor neoglucogénico. ¿Qué quiere decir esto? De que va a ser un nuevo glucógeno partiendo de un ácido láctico. Se constituye en un medio para la movilización y distribución de una fuente de energía potencial. La utilización del lactato provee una fuente para mantener la homeostasis de la glucosa sanguínea y un efecto alcalinizante sobre el ácido base. Tenemos unas conclusiones de la remoción y la oxidación del lactato. Hay fibras rápidas, fibras lentas. Las fibras rápidas producen más acumulación de lactato porque son las que intervienen en forma anaeróbica en alta intensidad. Y las fibras ST son las fibras lentas. A distancia puede pasar que las fibras rápidas manden a las fibras lentas la remoción de este lactato para poder lograr ese proceso neoglucogénico. El aumento de la relación de capilares de las fibras ST es lo que me permite a mí, en este viaje o transporte del lactato, volver a tener nuevo glucógeno.
Típicamente una alta tasa metabólica se asocia con una elevada tasa de glucólisis, con un aumento de la producción de lactato. Cuanto más cantidades de glucosa haya degradándose, más posibilidades de presencia de lactato hay. Depende de la intensidad, si pasa de submáxima a máxima, va a haber más acumulación. Si desciende la intensidad del ejercicio, va a ir descendiendo la cantidad de lactato porque va a haber una aparición de este NAD que va a llevar la posibilidad de que se transforme otra vez en ácido pirúvico y sea llevado hacia músculos inactivos, hígado y corazón. Acá lo que tenemos en esta filmina, para que luego puedan leerla, es de qué forma el lactato va viajando y cómo va a ser la aparición y recuperación de este nuevo lactato en forma de energía. Con este punto damos por finalizado lo que es la reconversión del lactato, la aparición, la remoción y los estados de equilibrio. Y de qué forma se va a dar la equivalencia con el consumo de oxígeno. Todos los ejercicios submáximos llegan a un punto en que el umbral anaeróbico va a estar presente y el umbral de acumulación de lactato va a estar presente. Es entrenable, se mejora, los atletas pueden remover el lactato a altas intensidades, cada vez el techo se lleva más arriba, por eso la producción de energía va a ser más rica y van a poder tener mayor capacidad para llevar a cabo lo que desempeñen en las actividades que necesitan. También se va a entrenar el sistema anaeróbico para poder soportar grandes acumulaciones de lactato. Van a ser temas que vamos a ver más adelante.